Buenas noches, profesora. Estaré hablando un poco de lo que fue mi trabajo práctico de cálculo agrario. Como introducción, para poder suplir las necesidades de forraje en nuestra finca ganadera, siempre debemos realizar un conteo o una anotación de la cantidad de animales que estamos teniendo y cuáles serán la cantidad o el kilaje que realizaremos de alimentación por día. Gracias a eso sabremos cuántas, ya sean hectáreas o cuántas toneladas de forraje necesitaremos para suplir las necesidades de un año. O depende cómo se manejarán, si es en meses o anualmente. Los forrajes verdes, hay una época del año que es en invierno que no son muy, o sea, son muy escasos, ya sea por el frío o por las heladas tempraneras que llegaron y ocasionaron pérdidas en tema de Camerún y pastos verdes. También debemos saber que la alimentación con forraje es mucho la diferencia entre un pasto Camerún y un ensilaje de maíz, por ejemplo. Tienen más poder nutricional, tienen más tema energético, carbohidratos, y esto refleja mucho en el animal, ya sea en producción de carne y leche. En mi primera parte, que es alimentación de ganado, siempre debemos tener una idea, digamos, de, por ejemplo, del maíz, qué clase de vitaminas o carbohidratos o qué aporta al animal. Esto nos ayudará a saber qué necesidad tienen nuestros animales y qué debemos producir para la alimentación de estos. En mi segunda parte, que es tipos de alimentación, en primer lugar está el maíz. El maíz lo podemos realizar, o sea, dar a los animales en dos formas, que es en corte y tirándolo en nuestro campo, o también se puede realizar forrajes. Estos forrajes tienen mucho valor energético, también gracias a la tecnología que estamos teniendo en estos momentos. Antes, por ejemplo, las máquinas que venían para ensilar no hacían un buen, o sea, el grano de maíz no se curubicaba bien y esto hacía que los animales consuman y ya digamos no aprovechen tanta cantidad. Ahora nuestras máquinas ensiladoras contienen mayor tecnología y hacen que los granos de maíz se puedan curubicar bien y esto hace que el animal aproveche mejor. Ya que a veces vemos en el campo que, digamos, en la bosta de la vaca nace una planta de maíz y todo el mundo ve eso como algo importante, ya que quiere decir que nuestros animales no están, digamos, utilizando bien los granos de maíz, sino que están saliendo todo como desecho. El ensilado de maíz, por ejemplo, tiene un periodo de un mes. O sea, cuando realizamos nuestro ensilado o nuestro forraje, depende en qué proceso también realizamos o sea, qué tipo de silos utilizaremos. Pero lo más recomendable es 30 a 35 días posterior se utiliza el ensilaje, ya que esto hace una fermentación. Hay algunas personas que utilizan también, son como bacterias que ayudan a la descomposición, o sea que hagan la fermentación más rápido, pero lo ideal es 30 a 35 días para su posterior utilización. Este forraje de maíz puede ser mezclado con balanceado o molinado, ya depende del, digamos, del productor. También como tipo de alimentos se utilizan en sorgo en grano o forraje. En este caso hay diferencia entre variedades de sorgo, ya que el sorgo tiene un alto potencial químico de tanino, creo que se llama. Y esto hace que los animales al consumir el sorgo y van, por ejemplo, a nuestro bebedero a consumir agua, esto produce que ese tanino se libere en el estómago y puede ser fatal para los animales. También el exceso de este alimento no es bueno para los animales, ya que ese gas que producen en el estómago hace que los animales puedan morir intoxicados o ya sea se hincha, se aventa el animal, digamos. Y lo más común, también hablaré un poco de lo que es el pasto. Es el alimento más común para los pequeños productores, que ya sea que compran un campo y
más o menos tienen idea de cuántas vacas pueden suplir la necesidad de ese pasto y lo hacen a campo abierto, solamente con pasto y ayuda un poco con el verde que es el Camerún. También estaré en mi segunda parte, estaré hablando sobre los objetivos de la conservación. Eh, el objetivo que tiene el forraje, digamos, es suplir las necesidades en el momento del invierno, ya que en ese momento el alimento para el ganado es muy escaso. Y así también nuestros animales no tienen ese desgaste físico, por ejemplo, que quedan flacos por falta de vitamina o nutrientes. Y tiene que ver mucho también con el tipo de forraje que realizamos. Hay gente que dice, o sea, hace a su propia voluntad, ¿verdad? Y hace, por ejemplo, de Camerún. Y si no tiene el conocimiento para realizar eso, el 40 o 50% de su forraje se va descomponiendo, se va deteriorando. Y eso ya los animales no consumen más. Por eso para hacer un buen ensilado o para hacer un buen forraje, debemos acudir a alguien que ya está trabajando mucho tiempo en estos ámbitos y que te oriente, porque no es conveniente realizar algo que no sabemos y después al final tenemos puro pérdidas. También los productores de leche no son muy competitivos con el tema del pasto, ya que 2 a 3 veces por día sí o sí estos animales necesitan la ayuda de un ensilado de maíz o sorgo, o ya sea de pasto Camerún o grama Fante. Ellos no pueden suplir sus necesidades solamente con pasto, sí o sí necesitan un ensilado o un forraje de algo que tenga alto contenido de carbohidratos, grasas. Esto para producción de leche y también para producción de carne tiene que tener alto valor energético, alto valor de carbohidratos y también lo que ayuda mucho es a que el animal se mantenga, digamos, en buen estado físico es la constancia de los animales, no que un día le damos, un día no le damos, un día le damos, un día no le damos. Ese es, por ejemplo, creo que, o sea, de mi punto de vista, creo que es peor para el animal, ya que él un día se alimenta bien y al otro día sufre mucho estrés porque su cuerpo se va acostumbrando a la alimentación diaria, o sea, una buena alimentación diaria y después vos le cortás la alimentación y ahí él va sufriendo desgaste físico y también está sufriendo de estrés. También hablaré un poco de lo que es los tipos de conservación de forraje. La enificación, por ejemplo, es más comúnmente visto en la avena. Esto se realiza un corte cuando la avena, ya el grano de la avena está bien rellenado. Cuando la avena está en proceso de maduración, digamos, se realiza creo que se llama segadora la máquina para realizar esto. Esto realiza un corte, pero no es que molina, sino que solamente la planta corta. Eso se realiza una semana antes. Luego, cada 3 días se tiene que realizar un movimiento. Creo que en enificadora lo se llama la máquina que realiza esto. Es la paja, o sea, digamos la planta de avena, le da vuelta. Porque la humedad que junta del suelo, ese tiene, o sea, la enificación tiene que ser un producto bien seco. Y la avena, como al cortarse se queda en el piso, esto levanta humedad y necesita algo, o sea, es un tipo un rastrillo que realiza vueltas y hace girar la avena para dejarle boca abajo otra vez. Y a partir de los 15 días se realiza el proceso de enfardado, que se llama, ya sean en forma de círculo o hay también en forma de cuadrados pequeños. Más o menos un diámetro de 40 centímetros de ancho por 80 de largo es más o menos las máquinas que realizan el fardo. También el ensilaje se realiza más comúnmente del maíz y sorgo. El maíz es lo más recomendable porque tiene mucho carbohidrato y mucha vitamina. El sorgo, como hablé anteriormente, tiene mucho, o sea, depende de la variedad del sorgo, pero solamente que este produce un alto tanino que puede ser mortal para nuestros animales. Y la gente casi no se quiere arriesgar, entonces solamente hace ensilado de maíz. La humedad, o sea, el ensilado de maíz se realiza cuando la espiga del maíz, o sea, los granos, no están en un periodo tan lechoso, sino que ya están bastante secos, pero la planta verde aún. Tiene un porcentaje de humedad de 70%.
El enolaje es un método de conservación que mezcla el ensilaje con la enificación. Estos se realizan más en países más desarrollados como lo son Estados Unidos, entre algunos países de Europa. Estados Unidos es lo que tengo más conocimiento que realizan esto. En mi tercera parte hablaré sobre las ventajas de la conservación de forrajes. Esto nos ayuda a la disponibilidad de forraje en épocas de escasez de alimento o ya sea tener alimento para todo el año. Mejora el suministro de leche y carne a lo que son tamberos, digamos, le hace que una vaca mantenga su litraje de leche y no que baje. Disminuye los efectos negativos en el pastoreo, sino que podemos, si tenemos una propiedad de 5 hectáreas, podemos dividir en tres partes y ir rotando un día en uno, un día en otro y en otro. Y también ayudarle con los ensilajes. Permite también aumentar el número de unidades de vacas, ya que con esta ayuda vamos mejorando, o sea, consumen menos el pasto y vamos mejorando su estado físico. Y la producción de leche y carne son constantes todo el año. Especies para ensilar, como hablé posteriormente, las especies para ensilar son o sea, las mejores y las más utilizadas son las gramíneas, como el maíz, el sorgo, la avena, el acebén, pero también hay, creo que leguminosas, o sea, hay países que producen leguminosas que son para ensilado. La característica de un la característica de un buen ensilaje tiene un olor agradable, no, o sea, que tiene un olor a fermento o algo así, no tiene que tener olor a putrefacción, eh, care- carece de moho y no está rancio o viscoso. Esto quiere decir que, eh, digamos, tiene un moho, pero no es que es negro y contiene gusano y esas cosas. Esto no quiere decir que realizamos de mala manera el ensilaje. Y es apetitivo para los animales. Esto quiere decir que cuando lo damos a nuestros animales, ya sea en batea o en el piso, estos consumen de manera normal y no que huelen o buscan, porque hay gente que le dice mi animal no quiere comer mi ensilaje. Y esto quiere decir porque tienen un olor rancio o está mal fermentado, está podrido, algo así. Y lo acompañan con sal mineral, sal gruesa, la sal yodada, y aparte le tiran molinado de maíz o balanceado. Y el ensilaje, o sea, el animal por sí mismo debe consumir el ensilaje sin aportarle nada de balanceado o molinado de maíz o cualquier otra cosa. Esto quiere decir, si nuestro animal no quiere consumir eso, esto quiere decir que nuestro ensilaje tipo fue un fracaso. Y en la cuarta parte estaré hablando de los silos. Yo particularmente, como estamos hablando de alimentación de ganado en tipos de silos, decidí realizar los tipos de silos que se conoce para guardar ensilaje o forraje para nuestra producción, ya sea de leche o carne. En lo general, los silos, hay mucha variedad de silos. Yo realicé una investigación y existen muchísimas. Hay que son a grandes escalas, para pequeños productores, y también hay que la gente lo realiza caseramente. Yo escogí algunos de los más importantes y que estaré nombrando ahora. Los silos verticales, por ejemplo, los silos verticales pueden hacerse ya sea de madera. Bueno, explicaré cómo es su forma primeramente. Estos son de forma vertical, en forma cilíndrica. Estos pueden ser realizados de madera o de chapacín, o puede ser también de concreto. Lo más utilizado hasta estos momentos es el de chapacín, ya que no tiene un costo muy elevado, ya que si lo hacemos de concreto, como sabemos, todo el material que necesitamos para realizar. Los hilos horizontales son hilos tipo ataúd, digamos, pero de forma, o sea, de estructura más grande, ¿verdad? Estos van compactándose en forma horizontal y después tenemos una tapa de madera que lo cerramos, o sea, ya sea de madera o de chapa, esto lo cerramos y lo acostamos en el suelo. Este silo horizontal es más para pequeños productores, ya que la cantidad de ensilaje
que decidimos guardar en este no es mucho. O debemos de hacer muchos de estos tipos de silos para poder suplir la necesidad de varios animales. El silo trinchera, por ejemplo, es como una zanja, digamos, o sea, tienen paredes de tierra y es como una zanja y donde se va cargando el ensilaje, ya sean, o sea, depende cómo estamos económicamente. Por ejemplo, con un camión venimos y tiramos ahí nuestro ensilaje y luego de esto viene un tractor y lo pisonea, lo aplasta bien esto. También el silo parva, esto es lo que más utilizado, al menos en mi zona, el silo parva es el más utilizado, ya que tiene un bajo costo, solamente que, digamos, es más riesgoso porque es tipo que se hace tipo un, no sé cómo explicar, pero es como un bulto, digamos, y va compactando con el tractor y le vamos haciendo tipo una pared. Y esto después lo encarpamos, lo tapamos al costado con tierra. Tiene que ser abundante tierra porque si le echamos poco, ese proceso de fermentación va a entrar aire y para realizar este necesita un proceso anaeróbico. Esto quiere decir que no debe entrar aire. La menor cantidad de aire posible tiene que haber para que se realice una buena fermentación. Y se conviene tapar con 3 o 4 capas de carpa. Esto depende del grosor de la carpa también. Después otro silo es el silo con paredes. Este es más o menos parecido al silo trinchera, solamente que el silo con paredes contiene 3 paredes o 4, depende del productor. Y también vamos depositando ahí nuestro ensilaje y para posterior compactación con nuestros tractores. Los silos bolsas también son realizados para ensilaje, pero no el ensilaje de la planta, sino que ahora muchos realizan, o sea, cosechan el maíz o el sorgo en forma húmeda. Hay máquinas también que ya se inventaron para eso y es un proceso de ensilaje, pero solamente de grano. El silo bolsa no es para guardar ensilado o ensilaje de la planta completo, solamente del grano. Pero la mayoría de los productores están realizando esto, ya que el grano es el que aporta la mayor parte de vitaminas o carbohidratos para el animal. Y esto, en, digamos, los grandes productores están llevando más en cuenta el silo bolsa que el silo parva o el silo vertical, el silo horizontal. Este tipo de silo es el que está arrasando en estos momentos. Silo de compuertas o de madera, esto es lo que estaba mencionando, son para pequeños productores, ya que pueden medir 2 metros de ancho por 2 metros de largo. Se carga el ensilaje ahí adentro, se compacta nada más con el pie o con, no sé con qué otra cosa puede ser, y después le ponemos nuestra tapa y le encarpamos arriba para que no entre agua. El silo montón, esto se realiza más en forma de bolsa de 50 a 80 kilos. Son para pequeños productores también, ya que hay gente que hace 100 o 200 bolsas y le alcanza para suplir las necesidades de sus animales por un año o por meses. Esto ya depende de la cantidad de animal que tiene. Y esto se pone a picar, luego se carga en bolsas de 50 a 80 kilos y se compacta. Algunos utilizan máquina, otros los compacta con el pie o con la mano. Se ata la punta y se va colocando en forma de montón. Y esto después al terminar el montón se tapa otra vez nuevamente con una carpa para evitar daños puede ser por granizo o algunas aves que se sientan encima y como tienen uñas agujerea nuestra bolsa y para evitar desperdicios. El silo batería es parecido al silo con paredes, es casi la misma, los mismos criterios tiene. El silo press, este silo press es igual, o sea, es parecido al silo bolsa, nada más que este tiene una dimensión diferente. El silo bolsa, por ejemplo, tiene creo que son bolsas o carpas de 50 metros y el silo press vienen carpas preparadas especialmente para esto y tiene una máquina con un ventilador que el grano húmedo va cayendo y esto lo va con el viento, digamos, va introduciendo dentro de nuestra carpa y hace que esté bien compactado. El silo express es utilizado más en los países desarrollados como Estados Unidos, ya que ahí cae nieve
y hay creo que 4 o 5 meses de escasez completa de alimentos y ellos son los que más utilizan estos tipos de silos, como el silo bolsa y el silo press. Mi quinta parte, que es el cálculo de agua para la producción ganadera, como todos sabemos, los animales para que tengan una buena estructura, para que tengan un buen estado físico, para que pueda tener una buena, digamos, un buen estado de vida, necesitan una cantidad más o menos si nuestro animal tiene un peso promedio de 400 kilos, estos consumen el 10% a 12% de su peso vivo. Eh, por ejemplo, si nuestro animal tiene 400 kilogramos, debemos saber que en un día hará una consumición de agua de 40 litros por animal. O sea, llevando en cuenta esto, debemos saber que si tenemos 4 o 5 animales, ya son 100 o 200 litros de agua. Y hay gente que prepara batea de 50 litros y tiene 5 o 6 animales y lo carga una vez por día. Y esto no suple la necesidad del animal, sino que el animal debe estar buscando otra vez, rebuscándose dónde consumir agua y en ese momento pasa un estrés el animal y esto produce que los animales bajen de peso, dejen de producir menos, o sea, produzcan menos leches y también baja el peso del animal a lo que producen carne. Por ejemplo, los productores de carne al menos y de leche tienen abastecedores de agua que son ya con boya, que cada vez que se va vaciando la batea se prende automáticamente, pero no todos los productores tienen la misma capacidad, porque hay gente que son menos, o sea, que tienen movimiento económico menor y otros mayores. Por ejemplo, en verano los animales consumen, por ejemplo, si en un estado normal, en un ambiente normal, consumen 40 litros, un animal de 400 kilos, o sea, bebe 40 litros de agua, en verano ponerle que va a beber entre 60 a 70 litros de agua, ya que la temperatura sube y el animal está en un estado de shock y esto hace que el cuerpo le genere esa ansiedad de beber agua. Los tipos o lugares de donde los animales consumen agua. Por ejemplo, el tajamar es el más en los estados o sea, en la provincia de Misiones acá, entre, yo tuve una visita hacia acá, Zapata también, y el más común es el tajamar, ya que son como una forma de zanja, digamos, donde se junta el agua. Y esto tiene una naciente. En algún punto de digamos, en ese tajamar hay una naciente o una vena que esto va produciendo agua constantemente. Y creo que en los tiempos de escasez o en los tiempos de seca que no hay tanta lluvia, esto también va a ir mermando, ¿verdad? Pero de forma normal, si nuestras lluvias son bastante constantes, creo que de esta forma no nos va a faltar agua a nuestros animales. Pero siempre debemos tener en cuenta que tiene que haber tipo una naciente o una vena de agua que está activa constantemente. Los bebederos son más colocados en los que realizan engordes intensivos de animales. Estos están ubicados como sabemos, en un cuadro y los animales no tienen acceso a arroyos o tajamares, sino que están encerrados en una parte, en un cuadro, digamos, y tienen alimentación por día y también tienen sus propios bebederos. Los bebederos más, digamos, los bebederos que más se utilizan son de tamboras o cubiertas. Estos depende de la cantidad de animales que tenemos y también depende de nuestra forma económica que estamos para poder colocarle algo mejor o algo rústico. Los Ahora hablaré un poquito de lo que son los abrevaderos. Son recipientes, digamos, artesanales, porque estos son realizados, o sea, digamos, un árbol se le va haciendo como una batea con motosierra o ya sea con otras máquinas y se va colocando ahí nomás el agua. Estos son realizados por pequeños productores que no tienen venta de animales, o sea, que no tienen venta de leche ni venta de carne, sino que es solamente para suplir las necesidades de la casa, como leche, queso o tener así algo básico, digamos.
Los tanques australianos son tecnología de almacenamiento de agua. Estos están rodeados por una chapa zinc. eh, Tienen que ser chapas galvanizadas que sean resistentes, no cualquier chapa, porque la cantidad de presión que hace el agua ahí adentro es impresionante y también es constante porque la mayor parte del año ellos están, o sea, este tanque australiano, la mayor parte del año están llenos y debe ser una estructura sólida y rígida también. Y para concluir este trabajo, quería mencionar que el trabajo para mí al menos fue de excelente ayuda para tener mejor conocimiento. Hay cosas que yo particularmente sabía, manejaba, pero también leyendo pude aprender algunas cosas que estaba haciendo mal o que estaba haciendo bien. Por ejemplo, el tema del forraje, que para suplirla pude saber cuántos kilogramos de ensilado o ensilaje puede consumir un animal por día, depende de la alimentación que la realizamos y depende de la cantidad de forraje que tenemos. También pude saber cuáles son las mejores épocas y qué clima debemos optar para la enificación de avena. También pude tener la dicha de aprender cuánta cantidad de agua puede consumir un animal de tanto quilaje. Así también para saber en nuestro engorde intensivo cuánta cantidad de agua requiere el animal por día y no darle un poco, un poco, un poco. Quiero mencionar también que fue de gran ayuda o sea, yo lo realicé o sea, con apoyo de mi señora. Ella está estudiando veterinaria y lo realicé con ella y para ella también fue de gran ayuda ya que va a tener conocimiento de lo que requiere un animal, la cantidad de forraje, la cantidad de agua, el litraje de agua que necesita por día y los tipos de bebedero que podemos realizar para nuestra finca o para nuestra producción ganadera. Y muchísimas gracias por la atención.